Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Qué gusto poder saludarles. Ya estamos en nuestro segmento de salud. A continuación, pues Daniel, nuestro compañero Daniel, ya está listo con nuestro invitado del día de hoy, que van a tocar un tema muy importante que tanto adultos como jóvenes les interesa. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Sadia. Un placer volverla a tener hoy con nosotros y esperamos tenerla mañana también. Y se vienen buenas y hermosas sorpresas con Sadia en temas del espectáculo y farándula a partir del próximo lunes 4 de agosto. Ya les anunciamos, ¿verdad, Sadia? Así es, claro que sí. Artistas internacionales invitados, así que ustedes no se lo pueden perder. Excelente, bueno, gracias, Sadia. Bueno, hoy tengo a mi buen amigo, colega, podría decir colega porque estudiamos en San Miguel, ¿va? Me llevaba unos años, ¿va? Sí, claro. Pero, varios años, ¿va? Varios. Pero sí somos colegas en deporte y en muchas cosas, ¿verdad? Así es. Él es Oliver Bendel, uno de los cracks en el tema de ortopedia. ¿Cómo estás, Oliver? Todo bien. Aquí estamos colaborando con la población que necesita saber de salud. Bueno, Oliver, hoy nos vas a hablar sobre el dolor de rodilla y ortopedia regenerativa. Iniciamos. ¿Cómo podemos interpretar el tema del dolor de rodilla? ¿Va a la par con el tema de la ortopedia regenerativa? Bueno, en realidad la rodilla es una de las articulaciones que sufre bastante dolor, ya sea en personas jóvenes, deportistas, pero también en la población mayor. Pero quiero agregar que no solo la rodilla es la que sufre problemas de dolor, sino que otras articulaciones como la del hombro, articulaciones como la de la columna con la pelvis, la lumbar, lumbosacras, también son articulaciones que sufren dolor. Y cualquier articulación puede sufrir dolor, ya sea por una enfermedad o por una condición deportiva o por un accidente o después de una cirugía. Entonces, no solo quisiera yo en este tema, Dani, abarcar la rodilla, sino que todas las articulaciones. Y en cuanto al término de ortopedia regenerativa, es una rama de la medicina que se encarga de tratar estos dolores y situaciones de desgaste que tienen las articulaciones, pero también lesiones musculoesqueléticas. Y cuando me refiero al término musculoesquelético, estoy hablando de tendones, estoy hablando de ligamentos, estoy hablando de músculos, que son estructuras que están alrededor de las articulaciones, son las que ayudan al movimiento de las articulaciones, de los miembros, de los brazos, de los miembros inferiores, y que en algún momento de la vida o por alguna situación pueden lesionarse o pueden sufrir un dolor. Entonces, ahí es donde viene la ortopedia regenerativa, que va a tratar de curar esa lesión que tiene en el sistema musculoesquelético. Hay situaciones en las que el paciente tiene una lesión, tiene un dolor, ya sea una persona mayor que tiene desgaste, conocida como artrosis, y no se le puede operar porque no tiene ninguna indicación quirúrgica. Entonces, esta persona necesita que se le resuelva su problema. Es ahí donde entra la ortopedia regenerativa, con algunas sustancias que van a producir ciertos efectos químicos y físicos en estas estructuras que mencioné, tendones, ligamentos, músculos y en la articulación en sí misma. Perfecto, Oliver. Aquí me están consultando un televidente si este tipo de nuevos tratamientos en cuanto a la ortopedia regenerativa es para cualquier articulación del cuerpo o solo para algunas. No, en realidad definimos ahí en las redes, pusimos que iba a ser de la rodilla, pero no, en realidad es cualquier articulación del cuerpo. De hecho, se pueden tratar hasta las articulaciones de las vértebras. Estas articulaciones se llaman facetas y cuando hay desgaste en las articulaciones de las vértebras, también se pueden tratar con
medicina u ortopedia regenerativa. También, como les mencioné, se pueden tratar los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas, las caderas, toda la columna, los tobillos, es decir, cualquier lugar del organismo donde exista movimiento es una articulación y se puede tratar con ortopedia regenerativa. Interesante. Oliver, ¿y qué tipo de tratamientos están indicados para que la población conozca y los más comunes en cuanto a la ortopedia regenerativa? Están indicadas como, por ejemplo, es uno que está con mucho auge y es muy conocido, es el plasma rico en plaquetas, ese es uno, pero también existen otros que también tienen un efecto de regenerador en ciertas células del sistema musculoesquelético. Existe la terapia proliferativa, existe los exosomas, existen los derivados de médula ósea y los conocidos como células mesenquimales, que popularmente se conocen como células madre. O sea, es una variedad de tipos de tratamiento en la ortopedia regenerativa y cada lesión o cada persona se individualiza para decidir cuál es el tipo de tratamiento. Excelente. Oliver, me comentaba hace poco un televidente, ¿esto es un paliativo, esto es una solución o es algo cosmético? Así me puso, ¿es cosmético estos tratamientos? ¿Realmente dan respuesta a la población dependiendo la afectación que pueda tener en alguna articulación? Es muy interesante el cuestionamiento de este televidente. Y en realidad que las sustancias regenerativas van a hacer que en el organismo se produzca una inflamación controlada para que lleguen células de crecimiento, células de quimiotaxis, para que se generen nuevas células en esa lesión. Esa es la realidad y así funciona y así lo demuestra la evidencia científica de que al llevar un tratamiento a mediano plazo con sustancias regenerativas, las células cambian completamente y tenemos en esa estructura células nuevas. Interesante, Oliver. Entonces, perdón, sí. Daniel, y respondiendo la pregunta del televidente, sí hay un efecto curativo cuando la estructura lo permite, pero hay que ser claro, hay lesiones en personas mayores tan avanzadas o una artrosis avanzada como la grado 4, que es el grado máximo de desgaste de una articulación, en la cual ya no va a tener ningún efecto. Entonces a ese paciente hay que decirle no, aquí ya no se puede hacer nada, las sustancias o la medicina regenerativa ya no le va a hacer ningún beneficio, usted tiene que buscar otra opción, que generalmente es la cirugía. Nos gustaría que nos dieras unas recomendaciones para esas personas que quieren empezar con estos tratamientos que son nuevos, que de repente la gente no los conocía, pero que son una importante respuesta que de repente puede generar ya el establecimiento ya sea del manejo del dolor o también si hay buena práctica, en el caso tuyo, ya es la solución definitiva, ¿verdad? Correcto, entonces... Y bueno, espérate, y antes se me había ido una pregunta, Oliver. Ese arbolito que yo siempre veo en tu logo, ¿qué significa? Bueno, antes de contestar la primera pregunta, esto es algo parte de la historia de la ortopedia. Resulta que hubo un médico en el siglo XVIII, ya casi 300 años de eso, que fue el que introdujo el término ortopedia en los anales de la historia. Y además, él hizo un libro que tenía que ver con la ortopedia y que el libro definía cómo era la corrección de las deformidades en los niños. Entonces, el término ortopedia significa orto recto, pedia niño, niño recto. O sea, él a lo que se dedicaba es a corregir las enfermedades, deformidades con las que nacían los niños. Entonces creó ese arbolito, no sé si lo pueden poner otra vez. Ponelo, por favor. Ese arbolito es un arbolito torcido con
con una estaca que se llama férula y amarró ese arbolito con una cuerda para que siguiera recto. Entonces es ahí cuando los primeros médicos en ese siglo corregían estas deformidades en los niños, y ya después la ortopedia ya se desarrolló a otros ámbitos. Primero en las guerras mundiales los cirujanos operaban a todos los fracturados, los enyesaban o les ponían clavos, y así fue el desarrollo. Ahora tenemos la ortopedia regenerativa, que es otra de las amplitudes que tiene la ortopedia para los tratamientos. Entonces, ¿qué debe hacer un paciente que tiene dolor articular o una lesión deportiva? Sí. Debe ir a su ortopeda, debe asistir a la consulta para que sea evaluado, para que le hagan los exámenes pertinentes y se diga qué es lo que necesita, si necesita una cirugía o necesita un tratamiento alternativo. Otro tratamiento alternativo que no sea la cirugía es la fisioterapia, pero a veces la fisioterapia no es suficiente y se tiene que tratar a este paciente porque no se le quita el dolor o no se le quita su lesión con tratamientos regenerativos. Esto es lo que debe hacer. Excelente. Bueno, Oliver, en una próxima emisión a profundizar con este tema, creo que va ligado la importancia de la nutrición. Como dicen, hay un lema, creo que, ¿te acordás que lo decían de niños, que decían buena alimentación, huesos sanos? Decía, ¿verdad? Algo así. Sí. ¿Te acordás, verdad? Sí. Entonces, eso tiene que ver mucho, o sea, lo que comemos es lo que somos también. Así es. Entonces, esta alimentación, ¿cómo nos puede beneficiar? Ligado al tema de estos tratamientos también. Claro, en todo tratamiento regenerativo, todos los pacientes deberían nutrirse bien. Entonces Sí. uno les pregunta, ¿Qué por comen? ejemplo, qué comen, claro. Les pregunta si toman el sol. Les pregunta si toman vitamina D, porque generalmente el 80% de la población mundial tiene baja la vitamina D, porque nadie se asolea. Entonces, al no tener esa vitamina D y además comer mal, va a afectar a sus huesos. Entonces, ese tema de la nutrición también es muy amplio. No creo que lo podamos desarrollar hoy, pero lo podemos hacer. Próximamente, ¿te Claro parece? que sí. Vamos a dejarlo, no sé si puede la próxima semana o si no la subsiguiente, y lo abordamos ya de manera integral. Así es. Oliver, muchas gracias. ¿Cómo te podemos contactar? Las personas que quieran agendar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Tus redes sociales, por favor. Sí, en Instagram como Dr. Oliver Bindel, y también pueden llamar para hacer citas al teléfono directo del Honduras Medical Center, 2280-1288 y 2280-1289. Perfecto, Oliver. Bueno, te agradezco mucho, Oliver, por tu tiempo. Realmente, realmente me llena mucho tener a Oliver, porque Oliver es un hombre que es poco para las cámaras, tiene mucho trabajo, mucha agenda, pero hizo un espacio para venir aquí a Honduras al 100, y lo vamos a tener recurrentemente, ya sea en estudio y haciendo otras cosas también, que se viene un proyecto interesante sobre cápsulas educativas, sobre ejercicio, nutrición y cosas más en el tema de ortopedia.